de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Sí, a mí me preocupa mucho, mucho. Es que nosotros los venezolanos estamos perdiendo identificación. Alguien me decía por allí en la calle, Miguel, Venezuela para los venezolanos, a raíz del incidente en Ecuador con venezolanos. Y yo quiero preguntarle a Claudio Fermín si la injerencia de Washington, de los Estados Unidos, del gobierno de Trump, específicamente, en la problemática venezolana, de imponer, de desconocer, no es un elemento grave, no es un elemento distorsionador, no es un elemento desestabilizador, no es un elemento que abre las puertas para un probable, no deseable baño de sangre en Venezuela. Una de las situaciones que hacen que gente como yo seamos partidarios del diálogo, del entendimiento, de los acuerdos, que por cierto, hay gente que cree que si uno es partidario de entenderse, uno es medio fofo, que lo importante es exterminar al otro. Es decir, hay gente que tiene una épica, una narrativa de la política muy homérica. Parece que Homero estuviera narrando una nueva Ilíada, una nueva Odisea. Es decir, si no hay muertos, si no hay sangre, no hay dignidad, no. Nosotros somos venezolanos, nosotros tenemos que buscar los acuerdos de manera pacífica. A mí, lo he dicho una y mil veces y lo quiero repetir aquí en tu programa, Miguel, a mí no me da ninguna vergüenza. ¿Por qué? ¿Y quién soy yo para disminuir al otro? A mí no me da ninguna pena ni vergüenza sentarme con otro venezolano. Ese venezolano puede pensar como yo, ese venezolano puede ser de Primero Justicia, o puede ser del PSV, o puede ser del MEP, o puede ser de Voluntad Popular, o puede ser ADECO, o Copellano, o de Soluciones, es más, ese venezolano puede pensar que ese venezolano a lo mejor no le gusto yo. Entonces solamente me voy a reunir con la gente que simpatiza conmigo. Es una manera extraña de concebir la política. Entonces yo he venido denunciando, y lo quiero reiterar hoy aquí, que en Venezuela hay gente promoviendo la segregación. Les sonará un poco fuerte. Aquí hay gente promoviendo la segregación. Aquí hay gente que si usted es chavista, por ejemplo, y usted se reúne con alguien de oposición, lo consideran un traidor a la patria. O si usted es de oposición y se reúne con un venezolano que sea chavista, a usted lo consideran un hereje, un traidor, alguien que está haciendo algo indebido. Entonces los venezolanos, encima de que tenemos una crisis económica espantosa, encima de que en Venezuela hay hambre, que no funcionan los servicios públicos, que los políticos son unos expertos en pelear, pero parece que no sabemos nada de reconciliar y de encontrarnos. Entonces, si encima de eso estamos viviendo esto, que los adecos andan con adecos, los chavistas con chavistas, los de María Corina con María Corina, los justicieros con justicieros, los empresarios con empresarios, es decir, segregación, eso no le sirve a Venezuela. Entonces Venezuela tiene que reencontrarse, Venezuela tiene que entender que los venezolanos somos los dueños de nuestro destino, y por eso dije en el anterior segmento, vamos a consultarle a los venezolanos para que salgamos de esta crisis política y luego vamos a reunirnos para salir de la crisis económica. Pero lo que está pasando, yo quiero protestarlo también. Entonces ahora resulta que 5 cancilleres o 3 ministros del exterior o 2 presidentes extranjeros valen más que 9 millones de votantes, o valen más que 5 millones de votantes, o que 20 millones de votantes. A mí, yo no desprecio en absoluto lo que está ocurriendo en el planeta, la geopolítica mundial, pero lo que piensa la persona que está en Quiriquire, en Cariaco, lo que piensa la persona que está en Punto Fijo, o que está en Barinitas, o que está en Cumaná, eso es lo que a mí me interesa, independientemente de que ese tipo de Betty Joque, o de San Cristóbal, o de Los Teques, o de La Charneca, sea chavista, o adeco, o copellano, ese es su derecho. Pero yo tengo que consultar es a los venezolanos. Ahora esto de factores políticos en Venezuela, que viven de la consulta extranjera, nosotros estamos perdiendo cada día más soberanía. Por una parte hay gente que en vez de ir a consultarle a los venezolanos, están pendientes de lo que dice Trump, de lo que dice Duque, de lo que dice, ¿cómo se llama? El argentino Macri, de lo que Piñera. De lo que dice Piñera, de lo que dice el Grupo de Lima, y por otra parte,
hay unos que en vez de estar pendientes de lo que pensamos, los que queremos cambio, entonces prefieren escuchar lo que dice Raúl Castro, lo que dice Putin, lo que dice Evo Morales. No ignoremos al mundo, pero vamos a escuchar a los venezolanos. No sigamos perdiendo soberanía. El artículo 5 de la Constitución lo establece con nitidez, mi querido Miguel. La soberanía reside en el pueblo. Ese pueblo, por eso digo que el 23 de enero, en mi criterio, ha partido la historia del ejercicio presidencial de Maduro en dos. Antes del 23 y después del 23. Él fue electo. Esa es mi opinión y la sostengo y la puedo verificar. Yo no voté por él, pero es un hecho y yo no niego las realidades. El 20 de mayo él quedó electo, pero del 20 de mayo en adelante, estando él en ejercicio, no hizo nada para recuperar la gobernabilidad. El programa económico fracasó, la conflictividad aumentó, los problemas con la oposición aumentaron, se siguió aislando del mundo exterior. Bueno, y entonces hasta que llegó el 23 de enero con esta protesta gigantesca del país. Es decir, es un desconocimiento, yo lo llamo un 350 en desarrollo, que no sé cómo irá a terminar eso, estamos todos acá en la incertidumbre, pero sí me llena de vergüenza, me llena de indignación, que en vez de sentarnos a consultarnos a nosotros, a vernos a las caras, a ver cómo vamos a resolver nuestro problema, de nuestro patrimonio, entonces haya gente pendiente de lo que le dice Trump o lo que le dice Raúl Castro, de lo que le dice Duque o lo que le dice Putin. Entonces Venezuela ha quedado simplemente, como diría el poeta, como una brisna de paz en el viento. Depende entonces, regresamos a la Guerra Fría y Venezuela. Rómulo Gallego. ¿Ah? Rómulo Gallego. Claro, y regresamos nosotros a esa vieja fraseología galleguiana, ¿no? Esa bella frase poética de la brisna de paz en el viento. Entonces Venezuela no vale nada, no, yo prefiero a la vieja moda. Aunque la gente crea que eso está pasado de moda. Fíjate. El pueblo venezolano, y cuando digo venezolano, no digo el compañero de partido, digo el pueblo venezolano. Vamos a consultarle al pueblo venezolano. En esa manifestación del 23 de enero, porque fueron centenares, pequeñas, medianas, gigantescas, en esas manifestaciones hubo gente abstencionista y hubo gente que votó. Hubo gente adeca y hubo gente independiente. Hubo prochavistas light y hubo justicieros. Es decir, ese es un pueblo confundido, un pueblo irritado, pero es un pueblo indignado. Y Maduro tiene sin duda la primera responsabilidad porque el gobierno ha ido perdiendo capacidad de respuesta. Entonces, una cosa es decir que en unas elecciones usted fue electo. Bueno, si usted fue electo, el problema está en que aún siendo electo la gente ve que usted no tiene capacidad de respuesta, la gente ve que usted no soluciona los problemas, la gente ve que usted lo que hace es empeorarlo. Entonces, quien reparte el juego en cualquier gestión, sea pública, privada, digo reparte el juego como una metáfora, es decir, quien toma las fundamentales decisiones tiene que llevar la delantera. Mire, vamos a hacer un juego, no es el caso, pero un ejercicio. Hablo por mí, si a mí me tocara estar en una situación así, ¿cuál es el mérito cuando uno está bajo acoso? Cuando uno ve que la situación se le fue de las manos. Uno tiene que llegar hasta la otra cuadra a juro. O uno se para en esa esquina y pide ayuda y dice, vamos a buscar otro carro, o sea, me pichó un caucho. Es decir, tienes que resolver el problema hoy. Tenemos que dejarnos de ciertas rigideces y tenemos que ser creativos. Ahora, ¿cómo se llega a los acuerdos? A los acuerdos se llega conversando. Y repito, si tuviésemos un régimen parlamentario, Miguel, que no es el caso de Venezuela, es casi que un quejido inútil. Pero si esto fuera un régimen parlamentario donde los diputados ven que el gobierno está en crisis y que se pueden reunir y nombrar otro primer ministro, pero en un régimen presidencialista mi pregunta es, ¿estamos en capacidad de llegar así, bajo un país que se ha convertido en un triquitraqui, un país que es una cosa convulsa? ¿Estamos en capacidad de llegar así a 6 años? ¿Estamos en capacidad de llegar así a un referendo? O sea, pensemos en Venezuela, no en el poder que puedo perder, ni en la candidatura que se puede perder. Pensemos en Venezuela. Venezuela necesita una solución y yo creo que la solución está frente a nuestros ojos. La consulta al pueblo, consultarle al pueblo, ir a la soberanía popular para que se destranque el juego. Y a eso solo se puede llegar mediante un entendimiento. Esa es mi tesis. Muchas gracias, Claudia. A ti, Miguel, por darme la oportunidad y a ustedes por recibirnos en su casa. Claudia, vamos a unos compromisos y ya volvemos. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón.